Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros un querido primo, aquel dicho que dice que uno escoge a los amigos, no a los parientes, ¿verdad? Pero con Luis es un muy buen amigo, así que tengo el gusto de tenerlo con nosotros en estos momentos tan difíciles que se necesitan liderazgos claros y creo que él es uno de los líderes que le está poniendo claridad y objetivo a los destinos de este país. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto. Luis, creo que lo primero que te tengo que preguntar, yo me fui de viaje, ya no pudimos platicarlo, el ENADE, no tuve la oportunidad de asistir. Me gustaría que nos describieras un poco lo que fue el ENADE y después tocamos el tema específico del Plan Giuliani. Correcto. Bueno, el ENADE se inicia ya hace muchos años, 15 años, tratando de hacer propuestas. Primero es como un análisis interno que hace el sector productivo en decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros más de lo que hacemos para contribuir al desarrollo del país? Y de esa manera se empiezan a hacer análisis por los diversos sectores como con 6 meses de anticipación y decir, bueno, ¿qué necesitamos nosotros en el sector agropecuario para despertar el agro, para producir más, para ser más productivos, para que se mejore la calidad de vida de la gente en el agro? ¿Cómo podemos hacer para exportar más? ¿Cuáles son digamos, las dificultades que se tienen? ¿Dónde son los cuellos de botella? Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer o qué es lo que necesitamos que haga el gobierno para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Y así cada ENADE todos los años venía haciendo una serie de propuestas las cuales incluían compromisos. En los primeros ENADES el compromiso por parte del sector público existía y habían reuniones posteriores, digamos, con ministros de diferentes áreas para tratar todos los temas que salían del ENADE. Con el paso del tiempo, creo yo que los gobiernos, independientemente de su posición ideológica, no se quieren sentir comprometidos o presionados a hacer más de lo que tienen en sus proyectos o en sus planes. Y entonces los ENADES empezaron a hacer aportes importantes, pero que caían muchas veces en oídos sordos. Y se convirtió como en un ENADE que le hacía una propuesta a la población o que le hacía un reclamo al gobierno y que al mismo tiempo también uno hacía sus compromisos de que si el otro hacía lo que le correspondía, pues la reacción por parte del sector productivo iba a ser tal de que iba a ayudar a resolver los problemas nacionales. Así las cosas, en los últimos ENADES se empieza a reenfocar nuevamente y a decir, vaya, ¿cuál es en este momento el problema más crítico que tiene el país? Y hace algunos años, por ejemplo, fue los problemas de la institucionalidad democrática, cuando había sucedido aquel problema con el decreto 743 y se hicieron análisis con respecto a toda la institucionalidad. Después hubo un ENADE que también habló acerca de cuáles eran las leyes que ponían una traba al desarrollo. Y se enumeraron los diferentes sectores, dijeron, bueno, ¿qué necesitamos aquí para que la legislación sea acorde a la realidad y a las necesidades que tiene la población para poder producir, exportar y desarrollarse? Entonces se hizo una evaluación de toda la legislación y se sacaron varias leyes, las cuales llegamos nosotros inclusive al extremo de hacer propuestas de decretos para que fueran analizados por la Asamblea Legislativa. En aquel entonces el gobierno dijo, sí, las vamos a analizar. El presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, se comprometió a reuniones donde íbamos a profundizar en estas leyes y finalmente no sucedió nada, pero ahí está la contribución para en el momento en que se quiera utilizar esa contribución. Pero este año, como ya es de todos conocidos porque lo sentimos, el problema principal ha venido siendo el problema de la violencia, de la inseguridad, del aumento de los homicidios, de las extorsiones y de tantas otras plagas que afectan la calidad de vida de los salvadoreños y que a su vez tienen un impacto en la economía, porque tienen un costo
y tienen un freno a la economía en todas sus dimensiones y en todas sus actividades. Entonces empezamos a hacer análisis, ver qué era lo que el gobierno proponía como un plan de seguridad, y lamentablemente tuvimos que llegar a la conclusión de que el gobierno tenía medidas, aquí como el sastre, que tomamos medidas ante las cosas, y generalmente son medidas reactivas ante lo que está haciendo la delincuencia. Nosotros vamos a hacer esto para ver cómo arreglamos el problema. No había un plan bien concebido desde principio a fin que hablara del diagnóstico de qué es lo que ha producido la violencia. Una vez conociendo el diagnóstico, uno sabe qué es lo, digamos, para hacerlo en términos más entendibles. Uno está enfermo, le hacen los exámenes, uno recibe un diagnóstico y dice está mal del corazón, pero no es suficiente, sino ver qué es lo que le produce ese malestar en el corazón para entonces empezar el tratamiento, y el tratamiento darle un seguimiento de que vaya rindiendo los resultados que se esperan. Lo mismo hicimos con seguridad, porque la seguridad tiene varios componentes. Tiene el componente de la prevención, que es muy importante, tiene el componente de la represión del delito, aunque la palabra no sea muy popular, pero es necesario decirla, tiene el componente de la rehabilitación y de la reinserción de aquellos que puedan ser rehabilitados. Mucho se habla aquí acerca de la prevención, de que vamos a construir canchas, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro, pero en la materia central, que es la represión del delito, porque si no se reprime el delito y el delito se continúa reproduciendo, es bien difícil que alcance cualquier cantidad de recursos para prevenir. Porque uno puede tratar de prevenir, pero si las maras son más agresivas en el reclutamiento que hacen de los jóvenes a las entradas de las escuelas, porque tienen las escuelas tomadas, porque tienen los barrios, las colonias, las comunidades tomadas, es casi imposible que esto, que es importante hacerlo, rinda el fruto y resuelve el problema. Y perdona que te interrumpa, Luis, no. Yo soy de los que cree que parte de la expansión del crimen es que es un buen negocio. Claro. Y hasta que eso no deje de ser así, va a ser muy difícil evitarlo. Hasta que el costo de estar en ese negocio sea demasiado elevado, va a ser muy difícil combatirlo. Así que solo esa acotación te quería. Tenés toda la razón, porque estás poniendo el dedo en la llaga. Aquí la razón por la cual el crimen ha florecido, se ha multiplicado, tiene un nombre, se llama impunidad. La impunidad es la reina. Cuando aquel que delinque sabe que va a delinquir y no va a tener ninguna consecuencia, porque en primer lugar no va a tener una repercusión, no lo van a investigar, no lo van a capturar, no lo van a enjuiciar, no lo van a encarcelar y no va a pagar las consecuencias de ese crimen. Entonces alguien que se roba un celular y no le pasa nada, dice, me robo 10 celulares, 15 celulares al día, gano más que trabajando. No me pasa nada, la siguiente escalonada puede ser a ir a robar una gasolinera, o a ir a robar una planilla, o ir a asaltar a una persona ya, digamos, de otro nivel. O extorsionar una empresa. Y ahí pasas a extorsionar, y pasas a crear crimen organizado, que es lo que estamos viviendo. Entonces ese problema hay que cortarlo de raíz. Algunas personas malintencionadas decían que Giuliani había dicho que había que matar a las pandillas, y no fue eso lo que dijo desarticular, deshabilitar, que las pandillas dejen de funcionar, porque mientras las pandillas funcionen como pandillas, es difícil rehabilitar a nadie, porque su lealtad es a la pandilla, su obediencia es a la pandilla. La pandilla tiene tal control sobre su gente, sus miembros, que le dicen, mira, mata a tu abuelita, y van y la matan. Mira, pasame a tu novia, y le pasan a su novia. Y hacen barbaridades porque esa es la manera en la que las pandillas funcionan. Entonces, mientras alguien sea miembro de una pandilla, no puede dejar... Tiene que demostrar lealtad. Lealtad, así es, y además se dicen otros, bueno, pero es que a los pandilleros hagámosles programas de reinserción, y uno dice, bueno, mientras sigan siendo pandilleros no hay reinserción posible, porque las pandillas no son club de Boy Scouts, no están conformadas para ir a jugar fútbol, son grupos conformados en su estructura y en su autoridad y en la forma en la que se relacionan los unos con los otros, precisamente para ser grupos
que delinquen, que violan la ley. Entonces, aquí con este proyecto, pues la parte central era establecer o elaborar un plan que reprimiera el delito, que combatiera la impunidad y que recuperara el territorio que está siendo tomado, manejado, controlado por los grupos delincuenciales y que volviera a ser controlado por el Estado y las fuerzas del Estado. Entonces, ANEP presenta este año en su ENADE un plan que incluye los 4 componentes y la parte central, digamos la carne del plato, era recibir de parte de Giuliani las sugerencias de qué se tenía que hacer en ese plan para combatir la impunidad y controlar o reprimir el crimen, porque sin eso las demás componentes difícilmente podrían tener posibilidad de acción. Entonces a Giuliani habíamos conversado con él, fuimos Jorge Dabú y yo, nos reunimos con él en Washington, donde conversamos acerca de lo que estaba sucediendo en el país, hasta dónde podía ser el alcance de su trabajo, y llegamos a un acuerdo en el cual se hizo un sacrificio importante para poderlo contratar, para darle eso como contribución al Estado, al país, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, para que tuviéramos ese componente que sentíamos nosotros estaba haciendo falta. Entonces Giuliani envía un equipo de trabajo que viene a pasar aquí un poco más de una semana y se reúne con más de 350, 400 personas en diversas instituciones, ocupa todo tipo de información que sale de parte de los organismos de cooperación de Estados Unidos en El Salvador para hacer ese diagnóstico y ver qué cosas se priorizan para empezar a ver un resultado al más corto plazo posible. Entonces él da una serie de recomendaciones, que si querés podemos entrar en ellas, en las cuales él dice que en 9 meses se pueden empezar a ver resultados positivos que le devuelvan a la gente la esperanza y el optimismo de que este problema de delincuencia se puede resolver. Lamentablemente, dentro de todo esto, como la delincuencia, la criminalidad ha sido una ficha de cambio político, donde el que está gobernando, la oposición no quiere que el que está gobernando lo resuelva porque eso le va a beneficiar en las próximas elecciones, y así se manejó durante los famosos 15 o 20 años de Arena, y ahora que está el FMLN en el gobierno, se da cuenta de que se ha dejado durante todo este tiempo que el problema crezca a tal magnitud que ya no saben en realidad si lo van a poder controlar. Por eso es que llegan en el gobierno anterior inclusive a pactar una tregua con ellos. Entonces, aquí hay grupos interesados en que esta propuesta de Giuliani se vea como una propuesta ideológica, como una propuesta de los gringos, que qué sabe que Nueva York no es lo mismo que El Salvador, a pesar que el hombre ha trabajado en 60 diferentes países y en diferentes proyectos, y no está hablando de aspectos políticos, sino que técnicos. Y eso te iba a preguntar, Luis. Yo tengo entendido que Guatemala y Honduras lo han contratado. Están en ese proceso. Honduras lo ha contratado, digamos, cierta zona, está en pláticas con el gobierno de San Pedro Sula, que es donde existe el mayor. Y en Guatemala estaban trabajando en esto, pero lamentablemente ha caído toda esta situación de la corrupción. Lo que sí es que está dentro del proyecto del Triángulo Norte, donde los Estados Unidos piensa invertir una importante cantidad de dinero, $1.000 millones en 5 años en los 3 países, para tratar de resolver o combatir o cooperar a ayudar a resolver el problema de la delincuencia, que les produce a ellos un problema de seguridad nacional y de migración, digamos, desordenada, o de inmigración ilegal, que les produce también otro problema político al interior de los Estados Unidos. Entonces ellos, digamos, por su propio interés, quieren que esto funcione, y lo que les interesaría es que haya una coordinación entre los 3 países para que el esfuerzo que se haga no vaya a resultar en que no sirvió para nada o no funcionó para nada. Porque sean soluciones aisladas. Sí, porque... Y contaminadas. Sí, porque fíjate que si en esto de la delincuencia es como una vejiga, y esto mismo lo explicaba Giuliani. Si tú apretas la vejiga, aquí se contrae, pero te sale una chibola por allá. Cuando él logró perseguir las mafias italianas y las pandillas y todo en Nueva York, poniendo diversas políticas
en juego. Por ejemplo, el 3 strikes you're out, que es 3 faltas y va fuera, como en el béisbol. Entonces les decía a los delincuentes, mira, te agarré robando una gasolinera, un strike, vas a pasar tus 2 años a la cárcel. Si salís, anda a probar, pero si te volvemos a agarrar robándote un carro o robando un carro, ya es tu segundo strike, vas allá. La tercera vez, aunque sea robándole el teléfono o la cartera a alguien, ya es tu tercer strike y vas cadena perpetua a la cárcel. No salís, porque eso significa que habiéndote dado la oportunidad, tú sos un criminal consuetudinario. Sí, que no vas a componerte. Entonces sos dañino para la sociedad y entonces te vas condenado de por vida a la cárcel. Entonces aquellos que ya tenían 2 strikes empezaron a migrar y empezaron a abandonar la ciudad de Nueva York y se empezaron a ir a los suburbios. Y entonces New Jersey empezó a quejarse de que todos los delincuentes y todos los... Lo que está pasando con Honduras ahora. Exactamente. Que son muestras de que tú ves que estas cosas funcionan. Entonces dice, no vamos a apretar aquí para que vaya a salir allá y entonces allá tengamos otro resultado que no va a resolver el problema de los Estados Unidos, que es un problema de seguridad nacional y de migración ilegal. Antes de pasar a temas específicos de este proyecto, Luis, quisiera hacerte una sugerencia en base a lo que tú me has dicho. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, con lo que tú me has dicho del tema regional en cuanto a Giuliani respecta, se me hace a mí de que una de las cosas que se debería trabajar es que este tema fuera liderado o coordinado por las cúpulas empresariales, porque me decís que en Guatemala tienen el problema político, en Honduras es un gobierno municipal, pero yo creo, sinceramente... que el proyecto de Giuliani está haciendo en este momento, si no conforma parte del proyecto del Triángulo Norte, pudiera haber discrepancias. Aquí la idea es de que entre como parte de el proyecto de Estados Unidos del Triángulo Norte. Todavía no se ha dado, pues, pero es una posibilidad que creo yo importante que deberíamos de capitalizar. No, y es uno de los temas que yo quiero tocar contigo más adelante, porque yo creo que la solución del tema económico pasa por la región. O sea, y en ese sentido hay ciertas cosas que están a la vista, que hay necesidad de analizar. Cosas puntuales del plan Giuliani, Luis. Bueno, él habla de cosas elementales de las que hemos venido diciendo. Bueno, primero que tiene que las organizaciones que combaten el delito tienen que ganarse la confianza de la población. Ahorita hay como un divorcio entre la población y, por ejemplo, la PNC o la Fiscalía, o el sistema judicial o el sistema penitenciario, donde la gente no confía, la gente no denuncia, y una policía que no recibe denuncias y apoyos de la población es una policía que no va a ser efectiva y que para investigar un delito le va a costar 10 veces más de lo que le costaría si la población está detrás de ella apoyándola. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar la confianza? Tiene una gran cantidad no una gran cantidad, pero una importante cantidad de medidas. Otra de las cosas que decía él es, miren, es importantísimo, el combate al delito no es algo de una sola institución. Tiene que haber una coordinación en todos los entes involucrados, la policía, la fiscalía, el sistema judicial, medicina legal, inclusive la Corte Suprema de Justicia, la Fuerza Armada, la Asamblea Legislativa, para que den leyes adecuadas a las realidades. Porque fíjate que hace ya algún tiempo algunos de nosotros nos quejamos cuando se hizo el Código Penal y el Código Procesal Penal, que no eran acorde a la realidad nuestra, a la necesidad nuestra, y decíamos, este es un código para suizos cuando vivimos en El Salvador. Y eso ha venido a dar, digamos, ciertos impactos negativos, porque ¿qué ha sucedido? Que la gente ve que el delincuente tiene más derechos, o como que se protegen más los derechos del delincuente que el de las víctimas. Entonces la gente dice, bueno, yo para qué voy a ir a denunciar si tengo que irme a carear con él, y a este señor que me hizo daño, me robó, violó, amenazó, lo que sea, o me extorsiona,
se le va a dar mi dirección, el nombre de mis hijos, de mis parientes, etcétera, y va a saber todo de mí. Y más si pertenece a una organización criminal donde él está preso, pero todos sus socios o sus amigos están afuera para hacer que el testigo no testifique. Muchos de los casos, en la forma en la que está la legislación actual, muchos de los casos están basados en que tienen que haber testigos. Entonces Giuliani decía, bueno, aquí primero es que haya coordinación, pero segundo también quitarle esa carga al testigo y a la víctima y empezársela a pasar a la prueba científica. Bueno, hay tantos programas de CSI, ¿verdad?, de cómo se investiga el delito de una manera más técnica, más científica. Entonces él decía, bueno, entre estas cosas que se pueden hacer para combatir la impunidad, ahora hay programas de cámaras de vigilancia en la cual se le puede dar seguimiento a personas sospechosas a través de programas de reconocimiento de rostro. Esto es una cosa que se puede hacer. Hay que trabajarlo con las alcaldías, hay que trabajarlo con la policía, hay que trabajarlo con la fiscalía y hacer entre todos un gran pool que le dé seguridad a la población. Hablaba inclusive de cosas como un banco de ADN, que si aquellos que ya que han cometido delitos, debería de haber un banco de ADN para que ese ADN sirva de referencia a la hora de investigar nuevos delitos que se vayan a cometer, de gente que es detenida, que pasa 72 horas detenida y que después sale a la calle. Y que es importante para los 3 strikes, ¿verdad? Claro, que sería importante para los 3 strikes. Y dice él, bueno, hay que ir recuperando las zonas, hay que ir recuperando las... él allá mencionaba la teoría que no es de él, pero que sí le implementó un director de policía de él, que es el no broken windows, no el de las ventanas rotas. Es decir, no hay que dejar que un espacio público se deteriore o que se pierda control sobre ese espacio público de manera tal que la gente no le importe y venga alguien y se lo tome como propio. Un edificio, un parque, una cancha de fútbol o lo que sea, donde aquí vemos, por ejemplo, que así como hacen algunos animales que marcan el territorio, aquí vemos que con el graffiti se marcan los territorios de las diferentes maras, pandillas o bandas delincuenciales. Y ya queda eso, esto me pertenece, ya no le pertenece a la comunidad, ya le pertenece al grupo delincuencial. Entonces, él es el que lo controla, él es el que lo maneja. Ya la población, la comunidad ya quedó fuera. Y si la autoridad no ejerce su autoridad, como sucede en muchos de estos lugares, pues entonces ya vemos ahí que vamos cayendo en lo que algunos han llamado el riesgo de caer en un Estado fallido, donde el Estado no controla el territorio, donde no puede imponer su ley, donde no hay autoridades y donde hay alguien más que cobra la renta o que cobra impuestos a la gente. Entonces, dice, bueno, hay que recuperar esto, hay que terminar con la impunidad, hay que darle los elementos técnicos a la policía para que la policía haga un buen trabajo, hay que capacitarlos adecuadamente, que es otro problema delicado del que no se habla mucho, pero digamos, habrá que ver cuál es la currícula que tienen los policías en la Academia Nacional de Policía y si salen de ahí adecuadamente capacitados para combatir el delito o para ser, digamos, policía comunitaria o defensores de derechos humanos o quién sabe qué otras materias son las que les dan allá en vez de materias que van más directamente al combate del delito y a que la policía ejerza mejor su función. Veamos el tema económico, Luis. Dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo fui de los que protesté por eso, de que en ciertos senades ciertas cosas como que cayeron en oídos rotos, oídos sordos, perdón, yo iba a hablar de saco roto. De saco roto. Tú fuiste, en mi opinión, el mejor ministro de turismo que tuvo aquí, El Salvador. Muchas gracias. Creo que ha sido el único que verdaderamente hizo un esfuerzo por abrir los cielos de este país. En ese sentido, esta semana acabo de leer que Honduras está por inaugurar su 5º aeropuerto internacional. Si tú viajas a Panamá y a Costa Rica y está empezando a suceder en Nicaragua, ya no se diga en Guatemala, todos tienen una red de aeropuertos producto
de la necesidad de servir mercados, producto de la oferta de servicios aéreos. Aquí en El Salvador, creo yo, de las pocas cosas buenas que han hecho estos últimos 2 gobiernos es paulatinamente abrir los cielos, de las pocas cosas buenas. En ese sentido, Luis, y te lo quiero decir en este contexto, yo creo que es importante enfocar el sentimiento del ENADE en ser competitivos. Y ser competitivos pasa por tener legislación que permita la competencia sana, en tener una infraestructura adecuada, en tener fomento a la inversión, especialmente la extranjera. Y en ese sentido, así como Giuliani está haciendo un plan integral para resolver este problema, a mí me gustaría que se empezara a generar un plan Giuliani para la economía. Fíjate que Giuliani dijo una cosa que creo que es lo fundamental, y dijo, miren señores, si aquí no hay voluntad y se combate la corrupción, no hay plan que pueda funcionar. Lo mismo podemos hablar de la economía. Si no hay voluntad, yo añadiría claridad de la dirección y el rumbo en el que tenemos que... Que eso pasa por todos los sectores, ¿verdad? Claro, claridad y además reglas de juego claras, sustentada en un Estado de Derecho, en una seguridad jurídica. Es difícil que se pueda atraer la inversión, que es el primer paso para el crecimiento económico y para la generación de empleo y de oportunidades para los salvadoreños, y por ende para que el fisco reciba más recursos. Entonces, aquí hemos, y yo lo he dicho hasta la saciedad, tenemos un gravísimo problema. No es por deseo de hacer daño o criticar de mala manera al gobierno, porque aquí yo estoy convencido de que si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Claro. Pero lo que por lo menos la gente sana piensa eso. Pues sí, pensaríamos, si es un gobierno como debe de ser, ¿verdad? Si es un gobierno sano también. Si es un gobierno sano. Y en eso es lo que estamos hablando, lo que aspiramos a tener a una verdadera democracia, con balance de poderes, con controles, con transparencia, con rendición de cuentas, con eficiencia y todo ese tipo de cosas. Démoslo por sentado que así es, hacia eso es lo que debemos de aspirar. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué criticamos nosotros? Porque les decimos, miren señores, si ustedes hacen eso, este va a ser el resultado. Y todas las cosas que les hemos dicho que van a suceder si siguen por esa ruta, por ese camino, han sucedido. Aquí no hay nuevos empleos. Hemos retrocedido en todos los índices económicos que se miden nacional e internacionalmente. No los hacemos nosotros, los hacen organismos internacionales o instituciones de mucho prestigio, o el mismo Banco Central, que es manejado por el Estado. En todos los índices de competitividad, de crecimiento económico, de atracción de inversión. Estamos a la cola, no solo ya de Centroamérica, somos el último en Centroamérica, sino que estamos a la cola en Latinoamérica. Y decimos nosotros, bueno, ¿y por qué? Y empezamos a enumerar estas cosas, pues. No hay seguridad jurídica. Aquí tenemos 2 proyectos. Uno, que funciona en todo el resto del mundo de los países desarrollados, que es un sistema, llamémoslo, de libertades, de capitalismo no salvaje, moderado, de libre competencia, de economía social de mercado, si la queremos llamar, que es, digamos, en lo que yo creo, el modelo alemán. Ese tipo de cosas, y la otra, un modelo que ha fracasado en todos los países, en todas las latitudes, en todos los tiempos donde se ha aplicado, que es diferentes modificaciones de un sistema socialista. Y van a decir, miren, no, que el socialismo funciona en Suecia y funciona en Escandinavia y funciona... Pero es que ese es un socialismo diferente, no es un socialismo ideológico, no es un socialismo que abarca todo el quehacer humano. Y voy a inyectar algo, Luis, que vale la pena analizar y mencionar. Es un socialismo preñado de crimen organizado. O sea, tú ves... como el de aquí, porque estamos hablando de... No, es que yo estoy hablando del entorno del socialismo que muchos de aquí ven como su faro que ilumina su camino. Tú ves el gobierno de Venezuela, se ha convertido, y la Guardia Nacional de Venezuela se han convertido en los traficantes de drogas más grandes que hay. Ya ves, acaba de señalar el Estados Unidos que el segundo hombre más poderoso de Venezuela... yo creo que eso ya va a ir decantándose en Nicaragua y en otros países, ¿verdad? Tú ves Rusia, que Rusia ahorita es de lo que menos tiene, es de socialista.
Sin embargo, ya se considera que es un Estado criminal, ya diseñado para enriquecer a las mafias a costa de esos países. Es que tenés razón. Fíjate que el socialismo se vende como una bandera para llegar al poder y mantenerse en el poder y lucrar del poder. No se vende como toda una doctrina o como todo un plan, digamos, de un plan económico o social. Y yo me refería cuando comparan que el socialismo ha funcionado en Suecia o en Escandinavia, que decía que ahí el socialismo que existe ahí no es el socialismo que existe en Venezuela, ni es el que existía en la Unión Soviética, ni es el que existía en China o en Vietnam, cuando China y Vietnam, digamos, estaba fracasado. Anda una mosquita ahí molestando. Sino que es un socialismo en donde se le da énfasis a la parte social, pero se mantienen las libertades, se mantiene la democracia, se mantiene la libertad de mercado que genera la creatividad, el despierte, la chispa de la creatividad del ser humano para ver cómo se inventan nuevas cosas, cómo es más productivo y producir más, y cómo produce más. Aquí la situación es otra y, como repito, lo he dicho hasta la saciedad, tenemos el conflicto de un gobierno que dice una cosa pero hace otra cosa, y que al hacer la otra cosa lo que nos señala con claridad es que nos quieren llevar hacia este modelo del socialismo del siglo XXI, que no ha funcionado ni en un país multimillonario con muchos recursos naturales como Venezuela, menos va a funcionar aquí. Y lo que estamos viendo son los resultados de que no funciona, no está funcionando, ni va a funcionar por muchas promesas populistas que se hagan en las elecciones. Entonces, o cambiamos el rumbo que llevamos o nos vamos a ir al despeñadero. Todavía podemos hacer algo al respecto, pero si el gobierno está cerrado ideológicamente en que esta es la ruta por donde nos quieren llevar, va a ser bastante difícil y nos corresponde a nosotros como ciudadanos amantes de la libertad, que estamos viendo que vamos en este bus con las luces apagadas, las llantas lisas, sin frenos, manejados por un motorista que anda en estado de ebriedad y que viene una curva mojada ahí a la vuelta y hay un precipicio cerca, de decirle, señores, miren, aquí de verdad o cambiamos esto o nos vamos a ir todos al barranco. En el próximo segmento, Luis, quiero que analicemos lo que está sucediendo con la gobernabilidad, con la legitimidad y con la institucionalidad. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, ese precipicio que tú hablabas, yo lo estoy viendo quizás más cerca que mucha gente, y te voy a decir por qué. Este recuento de votos en San Salvador, que aparecieron 20 y pico mil votos válidos que no fueron contados, a mí me hace pensar en las elecciones presidenciales. A mucha gente. Y por eso es que yo cuestiono la legitimidad de este gobierno. No la legalidad, porque al fin y al cabo sí, es legal, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en ese argumento porque ni vos ni yo somos abogados, ni mucho menos constitucionalistas. Pero sí, yo cuestiono como ciudadano la legitimidad de este gobierno. Con esto no estoy abogando por un golpe de Estado. Mejor aclararlo para que no vaya... Lo que sí estoy abogando es que este gobierno debe meditar profundamente las cosas que está haciendo ante esa falta de legitimidad y ante ese precipicio que tenemos enfrente. Ese discursito amenazando a la Sala de lo Constitucional, esa propaganda sucia que últimamente se ha destapado, esa amenaza y ese acoso al que es sometido el empresariado, pues la lista esa que se publicó, todo esto yo lo estoy viendo como una orquesta que nos está llevando hacia ese precipicio. Y ese precipicio no solo se llama fracaso económico, se llama dictadura. Dictadura, correcto. Entonces, yo creo que este gobierno y nosotros los ciudadanos, alias víctimas, debemos meditar profundamente lo que está pasando. Tenés absolutamente toda la razón y esa es la gran preocupación.
yo decía al comienzo, miren, si esto del socialismo del siglo XXI es una fachada, una bandera, para poder llegar al poder, mantener el poder y lucrar del poder, porque en todos estos lugares siempre es una élite la que lucra, el resto del pueblo está sufriendo las consecuencias de las malas políticas públicas. Y esto, digamos que se empieza a sentir, ya vamos viendo cómo van surgiendo los nuevos empresarios y los nuevos millonarios y la gente que está lucrando precisamente de esta situación de poder que se está ejerciendo, y no la están, y parte del secreto es no dejar perderla. Tú mencionas el aspecto de las elecciones. Esto no se hubiera podido dar si la institución del Tribunal Supremo Electoral no fuera coto de caza de los partidos políticos y quienes están ahí de verdad fueran verdaderos jueces que imparten justicia electoral y no que están ahí para defender los intereses de los partidos que los nominaron, ¿verdad? ¿Cuál es el terrible pecado que tiene la Sala de lo Constitucional para muchos de estos señores? Bueno, de que ha obligado a que las reformas políticas que el pueblo demanda y que la realidad salvadoreña demanda se den, porque no se dan por quienes tendrían que darlas, que son los mismos políticos y los mismos partidos políticos, porque si ellos se ponen controles, se ponen límites, ellos pierden poder. Y es como decirle a un enfermo que tiene gangrena que se corte el brazo porque si no se va a morir. El sistema democrático se va a morir si no hay cambios, pero los cambios lamentablemente no vienen de quienes tendrían que venir y están viniendo a través de demandas de inconstitucionalidad y de sentencias que van orientando a la gente. Y que aunque no todas las sentencias sean del agrado de todo el mundo, incluyéndome a mí, pues uno lo que está diciendo, bueno, pero por lo menos es una corte independiente que está tratando de hacer su trabajo, que lo está haciendo de manera honesta y que está generando los cambios políticos que el país necesita. Porque tú bien lo señalas, ¿qué hubiera pasado si en la elección pasada se hubieran contado los votos y se hubieran abierto las urnas? Estos 6.000 votos con los que ganó el profesor Sánchez Serén y el FMLN, a lo mejor no hubieran sido. Yo estoy casi seguro que no hubieran sido por las tendencias. Yo estoy seguro. Bueno, pero como no se puede asegurar, ¿verdad? Hasta no, digamos, casi seguro. Entonces, ellos si están gobernando y fueran de verdad demócratas y creyeran en los principios democráticos, ellos tendrían que buscar cómo unificar al pueblo salvadoreño. Ellos tendrían que buscar cómo nos unen, cómo dejamos atrás la guerra, el conflicto fratricida, cómo trabajamos juntos para tener un mejor futuro, cómo nos integramos con Centroamérica, con los otros mercados, y no tratar de continuar mandando esos mensajes de odio, de división de clases, que lo que hacen es inclusive todavía dividir más a la sociedad. Disfrazados a veces de beatificaciones, ¿verdad? Bueno, puede ser. El tema que... Bueno, pero es ahí, es otro tema. Este tema del odio de clases es algo que uno ve en los discursos. Yo no sé si analizaste el discurso del señor presidente el 1 de mayo, donde dice claramente un montón de cosas que de verdad... te dejan que pensar. Te dejan que pensar, donde dice que hay que destruir un sistema para construir otro sistema, que hay que abandonar a los... o hay que erradicar a los oligarcas y a los que han tenido control del Estado y del país y no sé qué y no sé cuánto, y que los pobres no tienen porque los ricos tienen y los ricos tienen porque han abusado de los pobres, y una serie de mensajes que no van a fomentar la unidad de los salvadoreños, sino por el contrario. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, si son demócratas, demuéstrenlos con hechos concretos, no con guerras sucias, no andarle inventando chambres a la gente, no andar teniendo blogs. Si van a combatir la corrupción, combátanla a derecha y a izquierda, y empezando por dar el ejemplo con funcionarios de alto rango como el expresidente de la Asamblea Legislativa, como el expresidente de la República Funes, que entró endeudado, que pidió un crédito de 3 y pico de millones de dólares, que nunca se aclaró si lo pagó, y si lo pagó, pagó impuestos él sobre ese regalo, o a cambio de qué fue. ¿Y quién se lo prestó? Nunca. Sí, por eso, sabemos quién se lo prestó. Pero si ese será de verdad el verdadero origen de ese dinero o no, si entró con estos recursos y entonces ahora se sabe que la familia pues tiene estas casas, y en Brasil se hablan de inversiones y anda manejando ciertos carros y todo. Y que conste, no es
únicamente del gobierno pasado, ¿verdad? No, desafortunadamente. Por eso digo, pero es que el gobierno tiene que responsabilizarse por su propio gobierno. Y por su antecesor. Que pida justicia para los demás, pero aquí vemos casos enigmáticos como este de Celia Enel, donde, en mi opinión, después de haber escuchado todas las posiciones jurídicas, es una persecución política que se le está haciendo a un grupo de personas, acusándolos de un delito que no existe en tiempos que no cuadran y toda la cosa, y se firma con Enel la compra de las acciones, y todavía se mantiene eso, el caso de Paco Flores, y un montón de esos casos. Quisiera ver yo igualmente, con la misma insistencia, casos que obviamente han salido a la luz por parte de la izquierda y que nunca se han sido llevados a juicio, sino que se esconden debajo de la alfombra, ¿verdad? Para que nadie los vea, y entonces aquí olvidémonos y sigamos distrayendo la atención de una crisis a otra crisis para que el pueblo salvadoreño no pueda analizar en realidad qué es lo que está pasando y hasta dónde nos están llevando. No, mira, y te digo, a mí me gustó mucho la analogía que empleaste del precipicio, porque yo creo que mucha gente no ha analizado el peligro en que estamos. Y si tú a esto le metes no solo el tema económico, el tema institucional, el tema de la criminalidad, en 2017 tenemos la renovación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, o sea, se están dando las condiciones para generar un caldo altamente explosivo. Fíjate que voy a cometer una infidencia y ojalá que después no me regañen mis demás compañeros que estamos trabajando en esto. Pero si uno estudia, porque si uno dice ve la casa del vecino incendiar por tus barbas a renovar, si uno estudia, digamos, el manual del socialismo del siglo XXI, como está siendo implementado o como ha sido implementado en otros países, ahí se ve claramente una hoja de ruta de cuáles son las cosas que se van haciendo. Y aquí, al darle seguimiento a través del tiempo de las cosas que se van haciendo y compararlas con otros lados, vemos que la hoja de ruta, el plan, es el mismo. Ya está bastante en lugar, digamos. Algunos dicen el 80%, otros dicen el 60% de las cosas que tienen que hacer, ya las han hecho para irse consolidando en el poder. Y eso es sumamente peligroso. Y es algo que la población debería estar clara, porque en una democracia, si nos dicen a nosotros, miren, esto es hacia donde los queremos llevar y esto es lo que nosotros creemos, y nos hablan con claridad, y la población decide que si ahí quiere ir, bueno, cada quien, ¿verdad? Eso nos toca, ni modo. Pero aquí vemos un gobierno que tiene diferentes discursos. Un discurso que le habla a la población, donde es diálogo, donde es esto, donde... Otro discurso que le habla a sus bases duras. Otro discurso que habla el 1 de mayo a los sindicalistas. Otro discurso que lo va a hablar a Estados Unidos. Y allá somos cheros de todos los gringos y nos llevamos bien con ellos y todo. Pero a la salida de allá, vienen aquí y entonces le dan una bofetada al amigo de Estados Unidos diciendo de que el presidente Obama derogue el decreto en el cual considera que algunos funcionarios de Venezuela van a ser vigilados por lavado de dinero o se les va a quitar la visa para que vayan a Estados Unidos porque andan en actividades o ilícitas o antidemocráticas, ¿verdad? Y entonces tienen un discurso para allá y tienen el otro discurso que lo dan en Venezuela o cuando están reunidos los amigos de ALBA, y entonces la gente, lo muy menos que puede decir es cuál es el discurso verdadero, hacia dónde nos quieren llevar. Nosotros, yo aficionado de estudioso, agarro los discursos y digo, bueno, ¿qué cosas en común tienen los discursos para sacar la verdad? Y las cosas que tienen en común, a mí me dan temor. Yo temo por la democracia, temo por las libertades, temo por el futuro del país si seguimos en esta ruta. Entonces, nuevamente, ¿es ideológico? Pues yo ya estoy pensando que quizás no es ideológico, porque lo que se ha sucedido en todos estos... Mafiológico. Sí, porque llegan al poder y entonces ¿quiénes son los que están bien? ¿Quiénes son los que están bien en Cuba? Los hermanos Castro y los allegados a Castro. ¿Quiénes son los que están bien en Venezuela? Los del régimen chavista de Maduro. Nuestra querida Nicaragua. En Nicaragua, bueno, ahorita están bien, porque esa es una cosa que hay que señalar.
En cada país hacen modificaciones particulares de acuerdo a la situación particular que tiene el país. No todo es al pie de la letra y calcado. Si aquí es ciertas variantes... Si aquí la empresa privada es más rebelde, se le trata de diferente manera que a la empresa privada de Nicaragua, que es más... decirle una palabra bastante diplomática de tu es la parte. manera en la cual vos tratás a la oposición. Claro, claro. Si o la comprás, o la expulsás, o te la acabás, o la perseguís, o la encarcelás, y Dios no lo permita, en algunos casos, pues, o la matás, ¿verdad? Pero aquel que opina diferente, aquel que me ponga en evidencia el plan estratégico que yo quiero desarrollar, es mi enemigo, entonces vamos a ver cómo lo apartamos. Aquí, gracias a Dios, quizás por todo lo que sufrimos y vivimos durante la guerra, no hemos llegado a esos extremos, digamos, de violencia, pero aquí quieren hacer, como dicen los gringos, character assassination. Aquí quieren matarle el carácter y la dignidad. Que eso desafortunadamente ha ocurrido también en gobiernos de derecha, ¿verdad? Sí, o sea, y no está bien y es criticable allá. Así es asqueroso en cualquiera de los lugares de donde venga. Y hay que hacerlo, pero como la crítica hay que hacérsela, hay que hacerla allá, pero el que se haya hecho, alguien haya actuado mal, no justifica que se continúe actuando así. Entonces, bueno, digo yo, sincerémonos por lo menos, que era una de las condiciones que le pusimos al señor presidente y su gobierno cuando tomó posesión. Miren, nosotros queremos un diálogo, hagamos un diálogo, pero que sea sincero, franco, respetuoso, que hablemos con la verdad y que no sea un diálogo nada más para ir a platicar, para ir a conversar, sino para sacar acuerdos que lleven a conclusiones de acciones que vayan a resolver los problemas nacionales y los problemas más sentidos de todos los salvadoreños. Pero eso no se dio. Si te acordarás, nos invitaron a un diálogo, tuvimos 2 diálogos cuando cuestionamos nosotros la sinceridad en ese momento del señor Hato Asbun, que era un ministro con un pie en un lado y con el pie al otro, porque todavía estaba Mauricio Funes y era secretario de la presidencia de Mauricio Funes y era secretario de gobernabilidad del nuevo nombrado por el nuevo gobierno. Y empezaron con cosas que no eran ciertas, ¿verdad? Diciendo que no sabían del nuevo paquete de impuestos que habían metido en la Asamblea Legislativa y a espaldas de la gente y a espaldas de cualquier tipo de diálogo. Fíjate que se dice, mira la crisis fiscal en la que estamos. Y entonces se dice ahora, bueno, ocupan las palabras y la terminología y le cambian el sentido. Y bueno, es un pacto fiscal. Un pacto fiscal tiene 4 patas, por lo menos. Y es un acuerdo. Es un pacto, ¿verdad? Pero tenés que hablar de los ingresos, por supuesto, que son los impuestos, de los gastos, de las inversiones públicas y del endeudamiento. Nosotros empezamos a hablar, hablemos de eso, en su conjunto. Y lo que hemos tenido es una de las patas varias veces, que nos han aumentado los impuestos un montón de veces, en lo cual ha sido el gobierno, y vamos a decir una extensión del otro gobierno, el gobierno en la historia del país que más recursos ha tenido, pero que más excusas da para que esos recursos... Y el que menos ha hecho. Exacto, porque uno se pregunta, ¿está mejor la seguridad? No. ¿Está mejor la salud? No. ¿Está mejor la educación? No. ¿Hay alguna obra de infraestructura grande, aparte de 1/3 de la Diego y Holguín, que costó el doble que los 2/3 que se habían hecho antes? No hay ninguna obra de infraestructura. Ahí está el Chaparral tirado, ahí está el puerto de la Unión tirado. Hablabas tú de los aeropuertos a nivel de Centroamérica. Bueno, El Salvador es chiquito, quizás no caben 5 aeropuertos, pero cabrían más aeropuertos de los que hay. El aeropuerto es una entidad rentable. Hay dinero para eso, no puede decirse que no se ha remodelado porque no hay pisto. El pisto ahí ha estado, pero el aeropuerto en 6 años no se ha remodelado. Y ahora vemos la gente, con perdón del salvadoreño, la gran cuchada de gente ahí para poder entrar, las colas en migración y en aduanas y todo. Y aunque quisiéramos o se abrieran más los cielos, no hay capacidad de recibir más aviones, porque no hay mangas para los aviones. Ahora muchos viajes, muchos vuelos, hay que bajar las gradas e irse a montar al avión a media pista como se hacía en los años 60, ¿verdad? Entonces uno dice,
¿Y qué es lo que está pasando? Este es el gobierno que más recursos ha tenido. Y siempre ocupa la excusa de los recursos para decir que por eso no puede resolver las cosas. No, y seguimos con hospitales sin medicinas, con escuelas sin techos y sin inodoros, con gente... Fíjate que ha tenido 4.000 y pico de millones de dólares en los presupuestos, 4.300, 4.400, 4.600 millones de dólares en el presupuesto general de la nación. Y además, nos han endeudado 1.000 millones de dólares todos los años desde el gobierno de Funes. O sea, se han tenido 5.000 millones de dólares. ¿A dónde están esos recursos? Dicen, son los programas sociales. Es el vaso de leche 3 veces a la semana. Está bien, ojalá les podamos dar desayuno, almuerzo y cena a los niños. Y dicen, esos son los útiles escolares. Y esos son los 2 grandes programas banderas con los que dicen que se ha invertido en programas que empezaron en gobiernos anteriores. Y que se hacían mejor en gobiernos anteriores. Pero tú decís, bueno, ¿y eso? Nos ha dado mejores bachilleres, más estudiantes, más gente que se mantenga en las escuelas, salen mejor preparados los niños. ¿Nos ha servido para eso? No, entonces no es una inversión social, es una dávida, es una asistencia, es un programa asistencialista, que no estoy diciendo que sea malo, pero no es el que resuelve los problemas de fondo. Entonces, aquí da a veces un poco de indignación el hecho que digan, no, el problema de la seguridad no se resuelve porque los empresarios o el sector privado no quiere aceptar un nuevo impuesto para la seguridad. Primero rindan las cuentas que han hecho con el pisto que les hemos dado para que trabajen aquí. La misma comunidad internacional ha dicho, les hemos dado en los últimos 6, 7 años más de 650 millones de dólares en donativos y no vemos nada, no vemos ningún resultado. Entonces el problema no es de dinero, es de políticas públicas eficientes, es de efectividad, es de transparencia, es de tener un buen plan. Eso es lo que se debe hacer. Entonces ahora salen con esas listas que tú mencionaste, que yo en ningún momento voy a defender a un deudor. Y en ningún momento vamos a decirle a alguien que no pague sus impuestos, por muy mal utilizados que estén o por muy injustos que sean. Hay que pagarlos. Hay que pagarlos y los pagamos. Pero ese tipo de cosas, curiosamente, te doy este dato, curiosamente se da el día que teníamos el ENADE, con una distracción. No había sido publicado por el Ministerio de Hacienda ni por este medio de comunicación, que es más bien un medio de propaganda gubernamental que se llama Transparencia Activa, que me han criticado porque yo dije que no es un medio de comunicación, no es un medio de comunicación comercial, normal, es comercial, político. Es un medio de comunicación propagandístico del gobierno. Ni siquiera había sido publicado por ellos. Y a la entrada del ENADE, 50 personas hacen una gran bulla, cierran el paso para que el ENADE, la gente no pudiera llegar al ENADE, y gritaban una serie de eslogans ofensivos y todo, y los rótulos y todo era, paguen los impuestos para que se hagan obras, paguen los impuestos. Y el día siguiente sale ya publicado eso, qué casualidad, ¿verdad? Y entonces en esa publicación de 12.000 y pico de contribuyentes, muchos de los cuales, algunos de ellos ya pagaron, pero los dejan en la lista. Otros están en apelación. Otros están en apelación. Otros ya no existen. Otros ya cerraron, quebraron, etcétera. Y habían de acuerdo a una declaración que oí del señor ministro de Hacienda, 155 eran los que habían perdido ya el juicio y le debían al Estado. Entonces, por 155 agarran y ensucian la reputación de 12.000 personas y empresas. Gracias a Dios no estoy en la lista, no estoy defendiendo la lista porque esté en la lista, sino porque estoy defendiendo un principio de justicia que tiene que ser correcto y que el fisco deje de tratar a los contribuyentes con algún grado de decencia, pues, y esto no se ha dado. Mientras esto sigue así, el país no va a poder progresar. Hay que conseguirnos un paracaídas para el precipicio. Sí. Muchas gracias, Luis. Creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero y hay que seguir expectante, Luis. Yo sinceramente agradezco la lucha que tú haces. Creo que significa costo personal para ti y para tu familia y no cualquiera lo hace. Lo que sí te quiero decir es que no estás solo. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto haber participado y muy buenos días a los estimados televidentes. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.